Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo. Llevábamos 2 domingos en hacerla porque tuve lío precisamente el domingo, así que no pudo haber programa. Una pena, pero tenía que sacrificar algún día y al final, pues o era el sábado o era el domingo, no había otra antes de tener que sacrificar el viernes de la contrahistoria o cualquier día de entre semana. Así que nada, pasé de largo los 2 últimos fines de semana y ya lo siento porque son muchas las notas de voz que tengo pendientes, algunas desde hace bastante tiempo y que siempre nos dan, especialmente en esta de los domingos, nos dan unas contrarréplicas muy interesantes, ya que se abordan temas que de otra manera sería poco menos que imposible. No, poco menos no, directamente imposible es tratar en la contrarréplica que hacemos de lunes a jueves. Temas que me vais dejando a través del WhatsApp y que son siempre del máximo interés, esa es la verdad. Muchas veces trato, incluso a veces con calzador, de meterla entre semana porque el asunto me interesa mucho, pero creo que es mejor tratarla los domingos, un día que andamos todos algo más relajados, menos yo que estoy preparando el programa del lunes y no es precisamente el domingo para mí un día muy relajado, porque yo la contrarréplica la hago el día anterior. Bien, pues si queréis participar, ya sabéis, estáis todos invitados a hacerlo. Lo único que necesitáis es un teléfono que tenga la aplicación WhatsApp. Me consta que la mayor parte de vosotros tiene teléfono y también la mayor parte tiene la aplicación WhatsApp, aunque sea solo para hablar con vuestros familiares y amigos de vez en cuando. Otros supongo que os pasaréis el día enchufados al WhatsApp, como pasa con mucha gente, porque es una aplicación que para muchos deriva en algo, pues diría que adictivo, que no hacen otra cosa más que estar chateando por ahí. Quien dice WhatsApp, pues dice Telegram o estas aplicaciones de mensajería que son tan populares. Bien, pues lo podéis abrir, si queréis, claro, si tenéis algo que contar y le dais a grabar, abrís el chat de la contra, que os voy a dar ahora el número de teléfono por si no lo conocíais, y grabáis vuestra nota de voz. Bien, el número de teléfono es el 690 82 7909. Las llamadas os ruego por favor que entren claras, es decir, que no haya ruido de fondo alrededor vuestro, que eso siempre es muy irritante a la hora de escucharlo y además no puedo quitarlo. Si me entran muy bajitas de volumen siempre puedo ajustarlo un poco, pero en el caso de que haya ruido, si hay una excavadora detrás trabajando, esa excavadora se queda ahí. Bueno, si hay una excavadora detrás trabajando directamente no paso la nota y os recuerdo en WhatsApp que no puede ser, que o la excavadora o vosotros, pero ambos no pueden entrar en la contracrónica. Bien, pues eso mismo, que se escuche bien, que duren aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, 3 incluso, y nada, me las enviáis y si son de temas de fondo, pues ya pasan a su carpeta correspondiente de la contrarréplica del domingo y saldrán cuando les llegue su hora, como la película. Ya sabéis, 690 82 7909. Y dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos con Ismael, que pregunta por algo que han preguntado muchísimos contraescuchas en los últimos años. Concretamente pregunta por el neoliberalismo. Buenas tardes, Fernando. Te quería preguntar qué es exactamente el neoliberalismo. Te lo pregunto a ti porque, como eres experto en perroflautología, supuse que tendrías alguna noción sobre su significado. Es una palabra que, sinceramente, a día de hoy, tras muchísimos años escuchándola, no tengo claro qué es y cada vez que busco información, pues me queda menos claro. De hecho, hace cosa de unos meses vi un vídeo en YouTube sobre una conversación entre La Calle y Antonio Escotado en el que, bueno, básicamente se quedaban un poco en medio de ella diciendo, pero ¿qué es el neoliberalismo? Eso no tiene un significado claro. Y no sé si tú podrías coger y aclararnos un poco a qué se refieren cuando medios, sobre todo de izquierdas, rajan constantemente sobre este supuesto mal que nos achaca. Muchas gracias y un saludo. De esto ya hemos hablado en alguna ocasión en la contra, muchísimas ocasiones. El término neoliberalismo lo he explicado en más de una ocasión, exactamente sus orígenes históricos. A ver, el neoliberalismo es un concepto académico, lo voy a repasar un poco, por si acaso no lo habéis escuchado otras veces que hemos hablado de esto, que aparece en los años 30, el siglo pasado. Varios profesores de economía hablaron del neoliberalismo, acuñaron el término, pero ya digo, como un término puramente académico,
como una variante era el neoliberalismo del liberalismo clásico, nada más. Pero bueno, la cosa quedó ahí, no traspasó al resto de la sociedad, hasta que ya a partir de los años 60 empezó a adquirir poco a poco otros significados, ya más propiamente políticos, sino tanto económicos. Y el significado fundamental era sinónimo del capitalismo salvaje sobre todo. En los años 80, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la izquierda empezó a hablar de que estos dos lo que hacían era neoliberalismo, y les gustó mucho la palabra, le agarraron cariño, especialmente en el mundo hispano. Nada más, y desde entonces, pues estamos hablando ya de 40 años, una cosa así. Y luego, posteriormente, con la caída del muro de Berlín en el 89 y la desintegración de todo el bloque del Este, el término arraigó con muchísima fuerza en el mundo de habla hispana, que es donde yo creo que más se utiliza, más que en otros ámbitos lingüísticos, especialmente gracias a que Fidel Castro y la Revolución Cubana hablaban continuamente del neoliberalismo, no se les caía de la boca. Ten en cuenta que el término capitalismo ya lo tenían muy gastado y había pasado a no significar nada. Y claro, eso de neoliberalismo sonaba bien, sonaba técnico, especialmente porque el prefijo neo suele colocarse delante de neonazi. Así que si un neonazi es malo, es lo más malo que hay, pues un neoliberal también tiene que ser malo. Si os fijáis, rara vez hablan, o nunca hablan, mejor dicho, de neosocialista o neocomunista. El que es comunista, da igual que acabe de nacer o que tenga 19 años, es comunista, no se le pone, ellos jamás se ponen lo del neo delante, porque eso de neo tiene esa connotación negativa, de ahí que bueno, pues se lo pusieron a liberal, neoliberalismo, y especialmente en Hispanoamérica tiene connotaciones muy negativas. En España no se utiliza tanto, se emplea especialmente la extrema izquierda, pero no llega al pueblo como llega en, qué sé yo, en Colombia o en Chile o en México. Se utiliza en general para referirse ya a estas alturas, en Hispanoamérica quiero decir, para referirse a todo lo que no es izquierda. Ya está. Esa es la razón por la cual los periódicos de izquierda y los analistas de izquierda y los periodistas de izquierda, incluso bastante a menudo los activistas de izquierda, utilizan este término de neoliberalismo como sinónimo de todo lo malo. Es lo que nosotros no somos, que es malo, evidentemente, lo que no somos nosotros, pues ya está, eso es neoliberal. Realmente, como bien decías, Escotado ya comentó en más de una ocasión que no significa nada, porque es que no significa nada. Significa lo que quiera que signifique el que lo dice. Y bueno, es una de estas palabras ya que a estas alturas tienen muy manoseadas y que con una base académica y ya está, pero bueno, a partir de ahí se convirtió en una cosa distinta. Neoliberalismo hoy por hoy es en esencia lo que no gusta a la izquierda. Bien, vamos a continuar, vamos con Javier, que vuelve con otro viejo tema de la contra, que es el viejo tema del espionaje de Google, de Facebook, como nos escuchan a través de los ordenadores y de los teléfonos móviles y de las infinidad de aplicaciones y los micrófonos y demás. Es un tema que hemos tratado muy a menudo en la contra y que, como todos los grandes temas, pues siempre en algún momento vuelve. Buenas, Fernando. Me gustaría contestar a Mateo de Menorca por su intervención en la contrarréplica del domingo, en la que se hablaba de si Google y Facebook nos espían, porque él nos asegura que Google y Facebook no nos están espiando porque son empresas privadas y que para qué quieren saber ellas nuestras conversaciones y meterse en ese fregado. Yo tengo que decir a esto que no estoy nada de acuerdo, porque es que el problema no es que lo usen ellos, el problema está en que pueden usarlo. Ellos tienen herramientas para obtener nuestras conversaciones y obtener lo que quieran, y puede que ellos no lo usen, o puede que sí, pero puede que lo cedan a terceros. Como ejemplo pongo el caso que destapó Edward Snowden, que era un joven que trabajaba para la NSA y de Estados Unidos, y destapó que tenían un programa llamado Prisma, que tenía acceso a todos los datos que tenían las empresas tecnológicas más importantes de ese momento, y simplemente tecleando tu nombre podían saber todo lo que tenían almacenado sobre ti. Si eso lo tienen ahora, pues estamos ante un claro caso de que nos están vulnerando nuestros derechos a la privacidad, claramente, porque ahora mismo nuestro móvil sabe, o Google sabe, dónde estamos, con quién estamos, qué hablamos, con quién hablamos, qué buscamos, qué nos gusta. Es un nivel de profundidad en la persona increíble. Y si puede tener acceso a esto un gobierno, pues pueden usarlo para lo que ellos quieran. Yo creo que esto es algo que no entiendo por qué no se habla de eso más. Está ahí, seguro que está ahí.
y creo que es algo muy importante. Google o Facebook o cualquier otra empresa tecnológica, me da igual, pon tú el nombre, a la que damos permiso a través de una aplicación móvil o de un software cualquiera, sabe mucho de nosotros por eso mismo, porque le damos permiso para saber mucho de nosotros. A cambio de ese permiso nos dan cosas. Simplemente. Por ejemplo, Google quiere saber dónde estás para que, entre otras cosas, pueda indicarte un camino en Google Maps. Si tú que llegas en tu ciudad, entiendo que no necesitarás mucho Google Maps, pero si vas al extranjero o a otra ciudad y necesitas saber cómo se llega a tal sitio, pues seguramente lo mires en Google Maps. Y si no lo miras en Google Maps, lo miras en, qué sé yo, esta que tiene los iPhone, que también es parecida, ¿no? Pero que estamos en las mismas. Le estás dando una serie de autorizaciones, como por ejemplo que la aplicación te siga donde estés, es decir, te localice, te geolocalice. El permiso se lo tienes que dar tú. Nada más. Luego ese conocimiento pues ya lo aprovecha para más cosas. Lo aprovecha, por ejemplo, en el caso de Google Maps, para mostrarte tiendas que están cerca de donde te encuentras. Piensa que el servicio te lo está dando gratis. Google no ha cobrado nunca por utilizar Google Maps. Así que si yo quiero saber cómo se va de aquí a la Gran Vía, pongamos por caso que no conociese nada Madrid y quisiese saber cómo se va de la estación de Atocha a la Gran Vía. Bueno, pues me diría, pues te tiras por la calle Atocha, no sé qué, o subes hasta la Cibeles, después a la izquierda. Vale, perfecto. Yo ya puedo ir andando tranquilamente hasta la Gran Vía. Es normal que me aparezca en el mapa pues una serie de comercios que están ya dentro del mapa, eso lo pagan evidentemente, pero si a mí me da por buscar cualquier cosa en el navegador del teléfono o en el mío del portátil, qué sé yo, me aparecerían anuncios relativos a eso, porque entienden que estamos o que vamos a ir a la Gran Vía. Ese tipo de publicidad es muy útil y es con la que financian el servicio y con la que ganan dinero, evidentemente. Puedes perfectamente evitar la geolocalización, pero a cambio no tendrás Google Maps. Ya está. Tú eres el que estás dando permiso para que sepan el lugar exacto donde estás. Algo parecido pasa, por ejemplo, con Spotify. Si sabe perfectamente qué tipo de música escuchas porque la estás escuchando, pues como lo sabe, te ofrecerá música parecida, nada más. Pasa también con YouTube, que sabe qué tipo de vídeos ves y te ofrecerá vídeos similares. Sabe qué tipo, si estás buscando, qué sé yo, zapatillas de deporte, por ejemplo, bueno, porque quieres comprarte unas, pues se encargará de pronto, encontrarás con que los anuncios en Google casi todos son de zapatillas de deporte. Si lo que estás buscando comprarte es un reloj, pues te aparecerán anuncios de relojes. Es la manera en la que estás pagando, entre comillas, porque no te están quitando nada del bolsillo, estás pagando los vídeos gratis. Nadie te cobra por entrar en YouTube. Por lo tanto, recopilan una serie de datos. De nuevo, es voluntario. El que gobierna toda esa cantidad, es una cantidad ingente de datos, no es una persona, es un algoritmo, o mejor dicho, muchos algoritmos, cuya función es crear un perfil único, que es tuyo, al que le dan una serie de servicios. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, y es en tu mano en la que está entrar o no entrar en ese juego, nada más. Es decir, que es algo que depende completamente de ti. A nadie le obligan a ver un vídeo de YouTube, a nadie le obligan a tener una cuenta en Google, de hecho a nadie le obligan a tener un teléfono móvil. Bueno, puedes tener un smartphone por lo menos, puedes tener un teléfono de estos antiguos, ¿no? Que son, ya te acordarás, ¿no? De los que servían para llamar, recibir y mandar SMS y poco más, por haber todavía los tienes en las tiendas. Puedes comprarte uno de esos y allí no habrá ni rastreo ni seguimiento de ningún tipo. Luego, respecto a lo que comentas de los gobiernos, los gobiernos de los países democráticos y con Estado de Derecho, para espiarte, tienen que contar con una autorización judicial, nada más. En España, por ejemplo, hemos tenido un escándalo hace muy poquito por los espionajes del software israelí Pegasus, que es mucho mejor que Google, Facebook y Apple juntos. Pegasus, de hecho, no quiere saber de lo que hablas para ofrecerte publicidad, eso le da igual, sino para que esa información la utilicen y la empleen y la estudien seres humanos y la pongan en contexto. Ahora bien, en una dictadura, pues no hace falta autorización judicial de ningún tipo. Ten en cuenta que en una dictadura la policía puede venir a por ti, a tu casa a las 5 de la mañana, sacarte de la cama a palos, con o sin acusación, que por algo es una dictadura. Así que si puede hacer eso físicamente, imagínate lo que hará a través de tu teléfono móvil. Esto lo digo, por ejemplo, en el caso de China o bueno, en casos como el de Cuba, ¿no? Si el Estado cubano te puede meter en la cárcel con cualquier cosa, pues también te va a espiar el móvil sí o sí. Podríamos pensar
que llegado un punto, el Estado no necesita ni siquiera autorización judicial. Vamos, que lo hace sin más, de manera reservada y sin confesarlo. Sí, evidentemente es un riesgo del Estado, siempre hay que desconfiar, pero de nuevo estamos en las mismas. Si no quieres ser objeto de ningún tipo de rastreo y de espionaje a través del móvil, pues no tengas teléfono móvil. Ya está, es tan sencillo como eso. Pues decir, es que entonces la vida se hace muy difícil. Ya, bueno, a cambio no te van a rastrear, pero en el momento en que tienes el aparato ya sabes a lo que te expones. Y respecto al ordenador, pues decir, bueno, pues utilizar el ordenador, bien, pero evita que tenga micrófono o cámara. Y navega solo con navegadores muy seguros, de esos que encriptan la señal. Mira, hace muchos años, pues más de 20 años, hice una entrevista a Pío Moa, que es un historiador español, que en aquel momento pues estaba empezando a salir con sus primeros libros, y le hice una entrevista porque publicó un libro sobre la guerra civil que se vendió muchísimo, y nada, pues me enviaron del medio en el que trabajaba yo en aquel entonces para hacerle una entrevista. Y a mí lo que me llamaba la atención no era tanto lo suyo de la guerra civil como su pasado. Él había sido terrorista de los Grapo en los años 70 y me causaba mucha curiosidad. Total, que le pregunté un poco por el libro y yo luego fui directamente a las preguntas que me interesaban, que era la época suya en el Grapo. Uno no tiene la oportunidad de hablar con un antiguo terrorista todos los días. Bueno, pues una de las preguntas que le hice fue que cómo se comunicaban en aquel entonces. Es decir, como los terroristas de los años 70. Me dijo que no se fiaban del teléfono de la época, que todo lo hacían a través de apartados de correos, que para, por ejemplo, citarse con alguien en Madrid, pues tenían que, bueno, lo mismo tardaban 2 semanas hasta que se encontraban físicamente y era todo a través de intermediarios. Bueno, una cosa realmente compleja. Cualquier comunicación pasaba por ahí. Caray, si los terroristas de los años 70 ya no se fiaban del teléfono, ojo, del teléfono de aquella época que solo transmitía la voz, imagínate lo que puede hacer el Estado ahora. La única comunicación que no puede ser interceptada es la que tienes a solas, hablando bajito y en un lugar completamente aislado, es decir, en mitad de un campo de cultivo. Ojo, y siempre cabe la posibilidad de que la otra persona con la que estás hablando lleve un micrófono escondido y al final hasta esa conversación quede interceptada. Vamos ahora con Jorge, que es de Venezuela y que nos trae una pregunta que tampoco es la primera vez que pasa por aquí por la contrarréplica, pero es una pregunta muy interesante. Jorge pregunta si Hispanoamérica es parte del mundo occidental. Hola Fernando, te mando un saludo. Primero comentarte que soy gran fan del programa, lo escucho siempre que puedo. Y mi duda va en que he estado leyendo algunos autores, un poco por casualidad, que donde no hay un consenso de si Hispanoamérica o Latinoamérica, si incluimos a Brasil, por ejemplo, es parte del mundo occidental. Aparentemente no hay un consenso, algunos consideran que sí, pero es el mundo occidental pobre, otros consideran que no es parte del mundo occidental, que es una región que se niega a integrarse a Occidente, otros dicen que es una civilización hermanada con Occidente, mas no propiamente occidental. Entonces, eso me lleva a recordar tus contrahistorias sobre Bolívar o el criollo. Y lo que uno podía investigar, aparentemente en épocas de la colonia, yo creo que sí había un pleno sentimiento en América de sentirse parte de Occidente, pareciera, o es mi teoría personal, que a partir de los procesos de independencia y este sentimiento antihispano, y que luego gran parte de la izquierda regional lo tomó como indigenismo y defensa de los pueblos originarios y todas esas cosas, hay como un rechazo propio de América Latina a ser países occidentales, a adoptar valores occidentales o a adoptarlos a medias. Si bien Hispanoamérica puede ser cristiana, de ser democracia, ser repúblicas, tener un idioma y una cultura heredada de los romanos que nos trajeron los hispanos, los portugueses, pareciera que igual hay un rechazo a muchas de esas ideas, pareciera que hay un rechazo al individualismo, a la idea del libre mercado,
a la república o la institucionalidad no nos gusta demasiado. La democracia, quizás un poco más, pero entendiéndola que al final la mayoría puede aplastar a la minoría y la institución que debería quizás equilibrar las cosas no es tan importante en este lado del mundo, o eso es la impresión. No sé, quería preguntarte tu opinión. ¿Consideras que Hispanoamérica, Latinoamérica es parte de Occidente? ¿Consideras que sí, pero quizás rechazamos integrarnos al mundo occidental? Yo honestamente como venezolano aspiro un día en que si algún día salimos de este desastre, Venezuela toma una posición más bien de recuperar los valores occidentales en gran medida y logre de alguna manera integrarse comercial y culturalmente a esos bloques y separarse un poco de la influencia de otras civilizaciones que parecieran tener una presencia muy fuerte en mi país. Bueno, me despido, un abrazo y mucho éxito. Por supuesto, Jorge, por supuesto que Hispanoamérica pertenece al mundo occidental. Voy algo más lejos. Hispanoamérica pertenece al mundo occidental antes incluso que Estados Unidos o Canadá, por una razón sencilla, porque los europeos llegaron allí un siglo antes y se establecieron en esa zona del mundo creando sociedades de tipo occidental. Tan sencillo como eso. Pero vamos, yo creo que antes deberíamos definir así por encima Occidente. Occidente es la combinación de la filosofía griega, la civilización romana y el cristianismo. Bien, esa es la base, a grandes rasgos, a grandísimos rasgos. A partir de ahí podemos sumarle algunos elementos como la cultura europea que se fue conformando en la Edad Media y que dio lugar a la Europa moderna, con todas sus revoluciones, la artística, la científica, la política. Bien, todos los países de Hispanoamérica, todos, sin excepción, son herederos de Grecia, de Roma, del cristianismo e incorporan los añadidos medievales y modernos. Bien, todo eso les llegó a través de España y luego ya como estados independientes se configuraron como repúblicas de tipo occidental, con parlamentos, elecciones, división de poderes, etc. Amén de que recibieron población de distintas partes de Europa. Por lo tanto, no solo ya los españoles que había allí, sino que llegaron a toda Hispanoamérica, desde México hasta Chile, gente de Italia, de Alemania, del Reino Unido, de Francia, de lugares hasta incluso del este de Europa, de Escandinavia, en fin, que es una nueva Europa en todos los aspectos. Escoge el país que quieras. Venezuela, por ejemplo, que es el tuyo. El idioma de Venezuela es el español, que procede directamente del latín. Su religión mayoritaria es el cristianismo, ya sea en su forma católica o en su forma protestante. Y sus instituciones han sido siempre de tipo occidental, desde su nacimiento como república. Incluso ahora que gobierna un dictador socialista. El socialismo proviene también de Occidente, es algo típicamente occidental. Me vale cualquier otro. Te he puesto el caso de Venezuela, pero vamos, escoge el que quieras. México, Argentina, Colombia, Honduras, la República Dominicana, me da igual, el que sea. Incluso países hispanos con un porcentaje muy alto de población indígena, como pueden ser Guatemala o Bolivia, son también occidentales. Aunque eso sí, el elemento indígena en estos países tiene algo más de peso que en otros, como puede ser Argentina o Uruguay, pero no quitan para que hasta los propios indígenas guatemaltecos o los indígenas bolivianos apelen continuamente a ideas genuinamente occidentales, como por ejemplo el marxismo. En fin, ahí tienes a Evo Morales o a Rigoberta Menchú en el caso de Guatemala, que antes de indígenas siempre han sido socialistas. Lo que traen es en esencia, es un programa socialista, caray, el partido de Evo Morales se llama Movimiento al Socialismo. Es un programa socialista al que lo han adornado con una serie de elementos exóticos, que es el indigenismo, la cosa local, pero son puros elementos, son puros adornos, no hay nada real ahí. Bien, existen ciertas lenguas locales que conviven en el caso de la América Hispana, con el español. Es decir, en Guatemala, por ejemplo, pues sí, se habla quiché, por ejemplo, se habla cachiquel, pero todos los guatemaltecos, o prácticamente todos, hablan castellano. Así que no te quepa la menor duda, Hispanoamérica es Occidente para lo bueno, pero también para lo malo. Bien, seguimos con Borja, que tiene una pregunta sobre las lenguas de Italia. Un tema que parece una tontería así de primeras, pero que tiene mucha más enjundia de la que parece. Hola, muy buenas, Fernando y resto de oyentes. Me gustó mucho un comentario
un audio que pusiste en el programa del 29 de agosto de un chico que se llamaba también Fernando, sobre la diversidad y los nacionalismos que hay en España y también en otros países de Europa. Y me gustó también mucho tu respuesta. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que justificas. Pero quería añadir, me gustaría preguntarte, a ver cómo puedes explicarlo, em, cómo es la situación de las lenguas y de las distintas regiones o nacionalidades históricas que puede haber en Italia. Es otro país que también tiene muchas diferencias culturales, climáticas, geológicas a lo largo del país, históricas, y también ha tenido muchas lenguas y muchos dialectos hasta hace relativamente poco tiempo. El país en Italia, o sea, Italia se ha unido hace siglo y medio prácticamente, que es bastante poco. Cuando hablamos por ejemplo, Cristóbal Colón, italiano, pues bueno, genovés, pero tampoco existía el país de Italia, ¿no? O si hablamos de Farinelli, el cantante italiano, bueno, era del Reino de Nápoles. Entonces, no sé, había muchas diferencias y el país, Italia, es ahora, cuando hablamos de Italia, hablamos del resultado que hay ahora, pero durante gran parte de su historia han sido distintos territorios. Y cuando se unió, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero cuando se unió Italia, que era en el siglo XIX, cuando está el auge de los nacionalismos, tenían que poner unos símbolos comunes a toda Italia, una bandera, un himno, y también poner o imponer alguna lengua común a todos los italianos. Como bien dijo el oyente Fernando, se escogió el toscano. Bueno, creo que evaluaron distintas lenguas o distintos dialectos que han salido de origen latino y escogieron el toscano porque tenía un poco más de literatura. Estaba Dante Alighieri o quizás otras más, ¿no? Otras obras más. Pero también hubo otras lenguas como el siciliano, el napolitano, no sé si el lombardo o véneto, que quedaron un poco en detrimento respecto al toscano. Y también el napolitano tiene bastante literatura. Yo hace poco estuve en Nápoles el año pasado en una obra de teatro que estaba parte en italiano y parte en napolitano. Yo sé italiano, pero no napolitano. Pero me sorprendió. Y entonces es algo que en España no se ha hecho, lo de imponer una lengua y prohibir el resto, o bueno, que después de la llegada de la democracia en 1978 se han protegido las otras lenguas. Y yo me siento afortunado de eso, ¿no? Pero en otros países hay una lengua común impuesta y se han sacrificado las otras lenguas, ¿no? No sé qué te parece. Esto de la lengua común que hay en cada uno de los países, en nuestra actualidad, ¿no? El siglo XX, siglo XXI, parece como el resultado, pero quizás no es, lo estamos viendo desde el punto de vista actual, pero quizás hasta hace relativamente poco tiempo no era así. De hecho, ¿en qué idioma hablaban los reyes en la Edad Moderna o en la Edad Media? No sé. Por ejemplo, Felipe II, que estuvo casado con María Tudor, ¿en qué idioma hablaban? Supongo que en latín, ¿no? O, por ejemplo, Newton, su gran obra maestra, ¿no? El Principia Mathematica, no sé qué es, en la que establece las 3 leyes fundamentales de la física, la escribió en latín. Entonces, ¿desde cuándo se están utilizando estas lenguas a nivel oficial? Me gustaría, no sé si puedes hacer un contracorte o una contrahistoria sobre la evolución de las lenguas en Europa o el italiano, si no sé, a la audiencia le puede interesar. Pero a mí sí, me gustaría saber cómo era la vida, cómo era el uso de las lenguas por escrito o incluso verbal en
en distintos niveles, más informal o más formal, a lo largo de la historia. Bueno, simplemente dejo este audio, esta reflexión. Veo que llevo 5 minutos, perdón por haberme extendido. Muchas gracias por tu programa, lo escucho todos los días. Y muchas gracias por la selección de los oyentes. Cada vez estás poniendo mejores audios de los oyentes. Saludos desde Múnich. El idioma oficial de la República Italiana es el italiano y desciende históricamente del toscano literario, como ya os comentaba en aquella ocasión. El toscano literario nace con las llamadas tres coronas, que era Dante, Petrarca y Boccaccio, estos tres grandes autores toscanos del siglo XIII. Y luego ya posteriormente evolucionó en lo que hoy conocemos como italiano moderno. Ese italiano estandarizado en torno al toscano literario es el que en los siglos XVI, XVII y XVIII va siendo adoptado de manera natural y sin presiones por las clases altas de todos los estados italianos, como símbolo de prestigio, básicamente. Es decir, los propios papas en Milán, en Nápoles, en Venecia, en todos los rincones de la península, en Génova, lo que querían hacer era hablar la mejor lengua posible, además que les sirviese como símbolo de prestigio. No hablo solo la lengua del pueblo, que también, sino que además tengo una variedad que es mucho más culta, que es la que está en las obras de Dante o de Petrarca. Cuando llegó la unificación de Italia, la unificación política de Italia, en 1860, las clases altas ya empleaban, y las clases altas y la gente culta ya empleaba este alto italiano y se entendían entre ellas sin problemas. El pueblo llano no tanto. Ese alto italiano convivía y sigue haciéndolo con las lenguas vernáculas locales, todas parecidas, pero no iguales. Es decir, el napolitano es parecido al italiano, pero como bien dices, pues es complicado de entender, sobre todo si te hablan en él. Si lo ves escrito ya es más sencillo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el lombardo. Si ves escrita una frase en lombardo, de hecho, te parecerá incluso, al menos a mí me lo parece, que el lombardo es el milanés, vamos. Es más sencillo de entender que el propio italiano. No sé, a mí me lo parece, es más sencillo que algunas cosas que he leído en lombardo, me parece más parecido al español que el italiano, siendo ya el italiano y el español dos lenguas extraordinariamente parecidas. Pues bien, cuando se produce esa unificación, las clases altas, la gente culta, que había pasado por la universidad y demás, ya hablaban ese italiano literario, ese toscano literario. Pero fue a partir de entonces cuando, a través de la educación obligatoria, de los periódicos, luego ya posteriormente de la radio, de la televisión, eso ya en el siglo XX, se fue extendiendo el italiano estándar en todo el país, sin que desaparecieran los dialectos locales, que muchas veces eran locales de una sola ciudad. Por eso te digo, hablamos del lombardo, pero claro, no es lo mismo el bergamasco que se habla en Bérgamo que el milanés que se habla en Milán. Y esto podríamos llevárnoslo a la Campania, que es donde está Nápoles, o en la Puglia, pues no es exactamente el mismo dialecto que se habla en Tarento que el que se habla en Bari, por ejemplo, de que te digan, no, yo hablo tarantino, no, lo mío es varese, son realmente muy parecidos, pero se habla de manera general, no, pues es un dialecto apuliés, porque es de la Apulia. Es decir, que estaba muy, pero que muy localizado. Esto todo, ese italiano literario es el que, convertido ya en lengua de clases altas y gente culta, es el que termina convirtiéndose en el italiano estándar. La expansión del italiano, como ves, se debe a una cuestión de disponibilidad, es decir, la prensa se empieza a hacer en italiano desde el principio, y las leyes y demás, y de voluntad política. La administración solo hablaba italiano. Luego súmale a eso la movilidad de la población, el servicio militar, pues un napolitano que tenía que hacer el servicio militar en Livorno, por ejemplo, porque iba a la marina, pues ya automáticamente, si no sabía muy bien hablar el italiano estándar, pues lo terminaba de aprender allí. O la inmigración masiva que hubo del sur de Italia, el Mezzogiorno, hacia el norte durante los años 50 y 60, pues estamos en las mismas. Esos napolitanos, la gente de Basilicata, de Calabria y tal, que llegaba al norte del país, aprendía automáticamente, si no lo conocía ya, que lo conocía evidentemente en los años 50 y 60, terminaba aprendiéndolo del todo y utilizándolo en su vida cotidiana. Pero bueno, la administración, entre tanto, solo hablaba italiano y solo ha hablado italiano hasta el momento presente. Bueno, con esto puedes entender bien que en apenas medio siglo, desde 1860, pues a principios del siglo XX, ya prácticamente todos los habitantes del país, que en aquel entonces era un reino, el Reino de Italia, pues aprendiesen el italiano estándar y lo empezasen a usar. No que lo utilizasen todos continuamente, pero sí que lo conocían. Eso sí, los denominados dialectos no han desaparecido. Aproximadamente la mitad de los italianos solo habla italiano y no habla ningún dialecto, y la otra mitad lo alterna con un dialecto o idioma local, de forma cotidiana, quiero decir. Pero eso sí, todos los italianos hablan
hablan italiano. El idioma oficial sigue siendo ese. Además de la costumbre, el reconocimiento se deriva de una manera indirecta del hecho de que la propia Constitución está redactada solo en italiano. No es como en España, que la Constitución española está redactada en castellano, pero también en catalán, desde el origen, en vasco, por supuesto, en gallego. En Italia solo está redactada en italiano. La Constitución es del año 47. Y se contempló en aquel entonces proteger solo 2 minorías lingüísticas, de lenguas distintas al italiano, de lenguas no itálicas. La alemana del Trentino Alto Adige, es decir, del Tirol del Sur, que era esa parte de Italia, la provincia de Bolzano, que se integró en Italia después de la Primera Guerra Mundial, pero que hasta entonces había sido parte de Austria, que no son muchos los germanohablantes, unos 300.000 creo, una cosa así, prácticamente todos concentrados allí. Y luego en el Valle de Aosta, que está en el otro extremo, hay otra minoría de habla francesa, que son unas 100.000 personas, más o menos. En los dos casos, como puedes ver, son 2 comunidades pequeñas en los Alpes, relativamente aisladas, una junto a la frontera austriaca y otra junto a la frontera francesa. Bien, esto generó durante décadas malestar entre otras comunidades que hablaban dialectos itálicos. Bueno, no itálicos, como el catalán en Cerdeña o el esloveno en la Venecia Julia. Así que en 1999, es decir, hace poco más de 20 años, se terminó incluyendo en la Constitución el reconocimiento y la protección de una serie de lenguas regionales. En la vida cotidiana, y si has estado en Italia lo habrás visto, no todos estos idiomas oficialmente reconocidos gozan de la misma consideración, ni muchísimo menos. Por ejemplo, los de Hacienda en Italia, la Agencia del Entrate, que es como llaman allí a la agencia tributaria, solo hablan italiano. Bueno, hablan italiano, en francés y en alemán. El francés, es decir, la declaración se la pasan a los agostinos en francés y a los agostinos que lo piden. Y en el Alto Adige se la pasan en alemán. Pero el resto no habla ninguna lengua más. No hay declaraciones de la renta en lombardo, por ejemplo, ni en napolitano. Si vas a los sitios web del Estado, los ministerios, el Parlamento, etcétera, verás que solo tienen una versión en italiano y nada más. A lo sumo quizá alguno haya puesto, quizá asuntos exteriores, haya puesto en inglés y para de contar, que no es una lengua italiana, ni la habla nadie allí más que gente venida de fuera, ¿no? Al final, la realidad es que las únicas minorías lingüísticas que gozan de especial protección son la alemana del Tirol del Sur, la francesa del Valle de Aosta y luego ya más recientemente la eslovena de la zona de Trieste, que está pegada a Eslovenia. Esto es así porque Italia, pues con el tiempo ha ido firmando acuerdos con Alemania, acuerdos internacionales con Alemania o con Francia, con Eslovenia, para ponérselo fácil a los hablantes de estas lenguas, permitiendo, por ejemplo, su uso en la educación. Es decir, que se hablan colegios en alemán en el Tirol del Sur o colegios en francés en el Valle de Aosta. El resto, es decir, los que hablan véneto, lombardo, siciliano, sardo, piamontés, que hay muchísimos, romagnolo, que es el que se habla en la Romaña, napolitano, estos lo emplea a nivel local y poco más. Lo que sí se producen continuamente son préstamos de estos dialectos al italiano estándar. El italiano de Sicilia, por ejemplo, está lleno de sicilianismos y el italiano de Lombardía, pues de lombardismos. Pero fíjate una cosa. En Suiza hay un cantón italoparlante, que es el del Tesino, el Ticino, que se dice en italiano. También se habla italiano en los Grisones, pero solo en el sur de ese cantón hay muy poca gente hablando italiano en los Grisones, solo en la parte que ya da con Italia. Bien, el Tesino es geográficamente parte de Lombardía. La frontera suiza, si has estado por Milán, sabrás que está pegada, vamos, a tiro de piedra. Está a unos 50 kilómetros de Milán. En coche, desde el centro de Milán a Chiasso, que es la primera ciudad del Tesino, nada más cruzar la frontera se tarda menos de una hora. Pero en el Tesino la lengua oficial es el italiano, aunque luego la gente allí hable lombardo en su vida cotidiana. Si estás en Lugano, por ejemplo, que es la ciudad más grande del Tesino, verás que la prensa local está en italiano, que la televisión local del cantón también es en italiano, pero los del lugar hablan entre ellos en lombardo. Es más, si sabes que son tesineses, sabes que lo son porque están hablando entre ellos en lombardo. Si te diriges a ellos en italiano, te responden en italiano sin problemas. Que es una lengua que conocen a la perfección. De hecho, es la lengua del lugar, la lengua oficial del lugar, del cantón. Aparte de eso, muchísimos allá en el Tesino hablan alemán. Porque claro, buena parte de los suizos, la mayor parte de los suizos hablan alemán y aunque sea solo por una cuestión de empleo, de cantidad de gente que viene desde los cantones del norte, pues el alemán también se escucha mucho por las calles del Tesino, de Lugano, de Locarno, de Bellinzona, de las ciudades principales. Vamos, que no han hecho allí de la lengua una cuestión identitaria. Emplean el lombardo, el italiano o el alemán para entenderse, que es para lo que sirven las lenguas. Y ojo, las tres siguen vivas, ¿eh? Pero en el Parlamento cantonal, el Gran Consiglio, que lo llaman allí, que está en Bellinzona, se habla italiano.
porque es la lengua que entiende todo el mundo en el cantón. Por lo tanto, van a lo práctico. Ya lo he dicho muchas veces, una lengua es un código, no es más que eso. Y tratas de emplear el código que entiende la mayor parte de la gente. Si estás en un grupo en el que hay 10 personas y todas entienden inglés, automáticamente emplearás el inglés. Entonces, si la única lengua común de ese grupo de 10 personas es el inglés, se utilizará el inglés. Si la lengua común de ese grupo de 10 personas de lenguas diferentes es el francés, se utilizará el francés. Si es el castellano, se utilizará el castellano. Nada más, la lengua sirve para eso y no hay que darle muchas más vueltas. Y en Suiza, en la Suiza italiana, lo han entendido a la perfección. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Luis, que es de Ecuador y que se pregunta por la tecnocracia. Soy un muy fan de la contrahistoria, pero hoy quisiera ser parte de la contracrónica. Y nada, he estado escuchando en muchos foros de derecha el término tecnócrata de una forma medio peyorativa. Entonces nada, he entrado al internet a buscar y veo que se refiere en teoría, o quizás desde la etimología, como el gobierno de los técnicos, y no termino de entender por qué esto podría ser utilizado como un término peyorativo, ¿no? O sea, he escuchado que Macri es un tecnócrata, así es como, no sé, me parecería que, por lo que escucho, es como una suerte de persona de derecha un poco tibia, pero, insisto, no termino de entenderlo, y me encantaría, nada, que de pronto, si te parece el tema interesante, me puedes un poco dar un par de luces al respecto. Eso, un abrazo enorme desde Guayaquil, Ecuador, y espero que todo por allá esté muy bien. Chau, chau, bye, bye. Tecnocracia es efectivamente el gobierno de los técnicos. La administración del Estado, por ejemplo, funciona mediante una tecnocracia meritocrática, al menos en España. Es decir, gente que hace una oposición, a veces muy difícil, que se especializa en algo y que trabaja de eso mismo dentro de la administración toda su vida. Ojo, y está bien que así sea. Nadie querría que un inspector sanitario pues no supiese lo que se tiene entre manos, o que los presupuestos generales del Estado los confeccionase gente que no sabe contabilidad. La tecnocracia, en cambio, llevada a la política, es el abandono de cualquier inclinación ideológica, convirtiéndolo todo en mera labor administrativa. Es decir, cumplir la ley y que los números cuadren. Todo sin entrar en, qué sé yo, si es necesario, por ejemplo, gastar menos o más, o si hay que hacer tal o cual reforma. La tecnocracia es simplemente gestión. Por eso se suele criticar cuando hay políticos tecnócratas que se limitan a cuadrar las cuentas y hacerlo todo conforme a derecho. Simple. Y que no quieren ir ni un paso más allá. Claro, si no hiciesen falta reformas porque el Estado es pequeño, carece de deuda y no incurre en déficit, pues quizá un tecnócrata sea lo mejor. Pero es que ese no es el caso de Argentina. Un país que necesita reformas en profundidad. Caray, por eso llamaban de forma despectiva tecnócrata a Mauricio Macri. Le acusaban, con razón por cierto, de limitarse a hacer viable el peronismo desde un punto de vista económico, cosa que por supuesto no consiguió y los peronistas terminaron aventándole de ahí. Muy bien, queridos, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Ya sabéis, mañana será lunes y habrá contracrónica como todos los lunes. Hasta mañana, amigos.